Hola, 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 ¿cómo les va? Buen día, buen viernes, ¿eh? Un día viernes que arrancó con una temperatura de 18 grados, 33 la máxima para hoy un día ventoso aparentemente, y se viene el cambio otra vez. Chubascos con descarga eléctrica mañana por la mañana, para mañana sábado nos está marcando un 80% de posibilidad de precipitación, hoy un 1%, posibilidad de lluvia, sí, entre 10 y 25 grados para este sábado, y ya te completo que estamos arrancando igual el último día hábil de la semana y el último viernes del mes de septiembre. Para el domingo ya estaba lindo, entre 13 y 27 grados, soleado y menos húmedo, por lo menos es lo que dice el pronóstico. Los próximos días arrancamos el lunes, que ya es 29, con una jornada también soleada, así que así están las cosas, precisamente en el sur del país ya se está preparando que ingrese un frente frío, pero no tanto. Viste que las temperaturas ya, bueno, estamos en primavera, ahora sí que oficialmente en primavera, ¿no? ¿Vieron el partido anoche de Estudiantes Flamengo? Nos quedamos otra vez con las ganas de que un equipo argentino siga en la Copa Libertadores, ¿eh? Fue eliminado por penales 4-2 por el equipo brasilero. Y con respecto a la selección argentina, Argentina va a jugar amistosos con México y Honduras antes del Mundial de 2026. Esto lo anticiparon desde la AFA. También se está esperando la confirmación de la finalísima correspondiente a España, que está pendiente y posiblemente sería en marzo. Es otra de las actividades que va a tener el equipo argentino, previo a lo que va a ser el Mundial de Fútbol del año 2026, que se reparte en 3 países, ¿no? En el norte de América. Bueno, y en otro orden de cosas también han sucedido, por ejemplo, en Francia, que condenaron a 5 años de prisión efectiva al expresidente Nicolás Sarkozy. Esto es por financiación ilegal de su campaña con fondos que serían del año 2007, fondos libios. La condena es por asociación ilícita. De hecho, que él no está conforme. Esta injusticia es un escándalo, dijo. Soy inocente. Y es la primera vez que un presidente francés irá a prisión condenado a una pena por incumplimiento efectivo. De hecho, que él va a apelar esta medida. Y en Ecuador hubo una masacre en una cárcel. 17 personas que fueron ejecutadas con armas de fuego. La matanza se produjo en medio de un violento enfrentamiento entre bandas rivales. Pasó en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeralda, donde simularon una muerte en uno de los pabellones para atraer a un militar, a uno de los carceleros. Cuando ingresa, lo inmovilizan, le sacan las llaves principalmente y con ellas accedieron a otros pabellones y ejecutaron a internos rivales utilizando armas que habían ingresado con complicidad de agentes penitenciarios. O sea que hubo alguien que ayudó a estos detenidos, ¿no? Fíjense, las contiendas incluso dentro de las cárceles siguen ocurriendo dentro de las cárceles, ¿no? Y bien, y con respecto a lo que son las guerras y también la implicancia con otros países, en Dinamarca, ese país denunció un ataque híbrido sistemático con drones que sobrevuelan el aeropuerto, los aeropuertos, y está apuntando a Rusia, aunque sin nombrarlo. Dicen, hay países que pueden tener interés en que se reduzca el apoyo a Ucrania. No es casualidad, todo apunta a un actor profesional. Ahora están preocupados porque existe el riesgo de un conflicto con Rusia por parte de ese país. Y el líder palestino Mohamed Abbas habló por videoconferencia ante la ONU y aseguró que jamás no será parte del gobierno y pidió a los países el reconocimiento al Estado palestino. Esto tras distanciarse del grupo terrorista. Ustedes saben, hay países que están de acuerdo, otros que lo cuestionan, entre ellos está Francia, Estados Unidos en primer lugar, Argentina también apoyando a Estados Unidos en esto de no reconocer a Palestina como un miembro de la ONU, en medio de la puja precisamente de Hamás con Israel. Y bien, y hablando de la ONU, hoy estaría regresando al país el presidente, pero hubo manifestaciones por parte del gobierno de Trump
que hicieron ruido también internamente en su propio país. Es decir, la ayuda la mano que le dio a Javier Milei le genera a Donald Trump ahora un frente interno con los productores de soja de Estados Unidos. Dicen que de esa manera les dio más ventaja a los argentinos en el mercado chino, con la baja cero de las retenciones. ¿Será por eso que decían que había que terminar con las retenciones? ¿Es lo que le habían solicitado a Milei? Bueno, la baja de retenciones sabemos que se eliminó, pero por el hecho de que ya alcanzaron la cifra que pretendían acumular por parte del Estado. Bueno, un tema que todavía también está trayendo cola, porque duró nada más que 3 días, pero eso vamos a hablar después. Los incendios accidentales ocurren más seguido de lo que creemos. Podemos evitarlo. No tires botellas ni vidrios en espacios abiertos. Pueden hacer efecto lupa y generar fuego. Nunca quemes residuos al aire libre. Si ves humo o fuego, avisa de inmediato al 911 o a los bomberos. Un fuego pequeño puede salirse de control. Prevenir es responsabilidad. Gobierno de la provincia del Chaco. Claro, porque la sociedad rural argentina cuestiona el rápido final de las retenciones 0%. Muchas quedaron afuera, lo dijo Nicolás Pino. Estos días, en 3, se agotó el tope de 7.000 millones de dólares fijado por el gobierno, lo que generó malestar en el sector. El alivio duró poquito, dijeron. Bueno, el gobierno por su parte aclaró que el esquema seguirá vigente para la exportación de carnes avícolas y bovinas. Y el jefe de ARCA, Juan Paso, negó que beneficiara a los fondos cerealeras, a las cerealeras más importantes. Es decir, que en realidad no favoreció al productor, sino a aquellos que tienen grandes capitales. Esto lo está negando el gobierno, pero la polémica está desatada de todas formas, ¿no? Mientras tanto, Milei en Estados Unidos siguió con actividades, se reunió con Netanyahu en Estados Unidos y habló de los rehenes argentinos en Gaza. Abordaron la crisis en ese país, también hablaron de cooperación bilateral y la estrategia israelí en Medio Oriente. Estuvo participando también Karina Milei, tengo entendido. Hoy está regresando al país el presidente y tiene 2 problemas. Bueno, uno ya prácticamente está resuelto, que es el tema económico, porque se tranquilizaron las aguas. Ahora hay que tranquilizar el tema en el Congreso y para ello va a tener que reunirse con gobernadores para tratar de encauzar la relación. Y después está previsto, aparte de la campaña, que va a terminar con las elecciones del mes de octubre, va a estar en un show musical donde va a cantar. En ese show tiene previsto presentar un nuevo libro que se llama La construcción del milagro. Va a ser en el Movistar Arena el próximo 6 de octubre ante 15.000 personas. Dicen que va a interpretar canciones con contenido político, son covers que va a interpretar el presidente. Bueno, no tiene muy buena voz, pero él insiste con cantar. De todas maneras, un presidente que canta siempre llama la atención, ¿no? Y también se metió en la disputa política este tema terrible de las 3 chicas asesinadas en el marco narco, sospechan, o que o algunos dicen en un marco de femicidio. No está claro, se está investigando, pero bueno, hay acusaciones. El diputado nacional José Luis Espert arremetió contra el gobierno de Kicillof por este triple crimen en Florencio Varela y aseguró que no se compromete con el combate contra el narcomenudeo. Es que Kicillof también estuvo, como quien dice, haciendo interpretaciones desde, nos enterábamos ayer, desde Nueva York, donde se encuentra. Había dicho que las responsables de la muerte de estas chicas era una banda que opera en Ciudad de Buenos Aires, es jurisdicción de Jorge Macri, como sacándose de encima el problema. Y también habló de que la droga es un problema que debe resolver el Estado Nacional estamos hablando, ¿no? No haciéndose cargo de los reclamos que en estos casos no tiene color político. El tema es que ni se acordó del tema Nueva York. ¿Saben qué estaba haciendo Nueva York? Nos enterábamos, por eso les decía ayer. Estuvo
digamos, en un homenaje que se le hiciera al fallecido presidente uruguayo Mujica. Y ahí también reclamó por la liberación de Cristina. Por eso decíamos, esto enojó muchísimo. Escuchaba ayer a la madre de una de las chicas muertas, asesinadas, enojó muchísimo por esto precisamente, de no ni siquiera hacerse cargo o brindar las condolencias a 3 familias que perdieron a chicas entre 15 y 20 años. Bueno, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, por esto que había dicho Kicillof, lo calificó de impresentable y que además dijo que no hay nada cierto todavía, que hay secreto de sumario, por lo tanto le pareció irresponsable todas estas afirmaciones. Incluso he escuchado por allí que había agrupaciones feministas que dijeron que era Milei el responsable, lo trataron de misógino, bueno, esas cosas que se cuelan, que se meten en cuestiones tan dolorosas como esta que estábamos contando, ¿no? Bueno, después estaremos hablando del punto de vista policial y judicial de esto, pero antes de ello también quiero decirles que hace 3 días, hoy va a ser el tercer día, que estaban realizando medidas de fuerza encubiertas en los trenes, los maquinistas, en Buenos Aires, y ahora le dictaron la consideración obligatoria. Por lo que escuché, tuvieron que esperar que alguien hiciera declaraciones para reconocer, porque nadie sabía oficialmente por qué estaban realizando esta medida de fuerza. Son esas estrategias que tienen precisamente para que no le dicten la consignación obligatoria, pues alguien habló, dijo, y eso le dio pie, ¿cómo son las cosas, no?, al Ministerio de Trabajo para actuar. Por 15 días ahora, pero no se estaba cumpliendo del todo, es decir, la medida en algunos lugares se seguía se seguía ejecutando. ¿Cuál era esa medida? Y estaban circulando a 30 kilómetros por hora. ¿Te imaginás? Un viaje duraba, qué sé yo, de media hora a 1 hora, o un viaje que duraba unos minutos alcanzó a llegar a durar 2 horas. La gente estaba furiosa, y oficialmente nunca se dijo el motivo por el cual esta gente actuaba como actuaba. Gobierno y municipio avanzan con más de 350 cuadras recuperadas en el 2025 en Resistencia. Donde antes hubo abandono, hoy un estado presente. La losa, lo que es el espesor de la losa es, vamos a seguir trabajando. Siguen adelante el plan de bacheo 2025. Gobierno del Chaco, Municipalidad de Resistencia. Bien, y sí, está muy enredado la causa y la investigación por el hallazgo de los cuerpos. Contábamos que principalmente la chica de 15 años fue la que más sufrió, que inclusive se habla y se está buscando el video que se habría subido a las redes en directo cuando eran torturadas y asesinadas. Lo llamativo que ocurrieron muchas cosas también ayer con respecto a esta causa que se está investigando en Buenos Aires. Es la primera vez, por ejemplo, que estamos hablando de narco o de metodologías narcos, que en Argentina se ve un hecho tan violento, un joven al que están apuntando de tan solo 23, algunos dicen 23, otros 25 años, que está prófugo, que es quien habría ideado todo esto. Son prácticas que se dan en México, en Colombia, cuando alguien mexicanea o se queda con droga o dinero de la droga, como escarmiento y como un mensaje para que no suceda con otros, filman, cuelgan inclusive a personas, lo hemos contado acá, hay cuerpos de personas que aparecen, por ejemplo, en los puentes colgados, y son todos mensajes mafiosos. Esto no pasaba en Argentina, si es que viene por ese lado, porque yo escuchaba, o sea, más allá de que se esté sospechando y que todos hablen de esa posibilidad, el tema es que ahora la causa está tratada como femicidio. Cambió de fiscal, renunció la anterior, no sé cuáles serán los motivos. Hay 4 detenidos. Esas personas están detenidas y evidentemente son las que encontraron limpiando la casa donde habrían ultimado a las chicas. Y aparentemente uno de los detenidos, que tengo entendido que hay un peruano, son 2 parejas, sería el que habría filmado. Aparentemente los habrían obligado a hacerlo.
por eso decía, esto hay que seguir investigando, pero mientras tanto, estas personas fueron conducidas a una reclusión fuera de una comisaría. La cuestión también que llamó la atención, porque ayer había muchas cámaras en el sector donde fueron hallados los cuerpos de estas chicas, y una cámara filmó a un hombre en bicicleta que se estaba llevando objetos del lugar, es decir, ¿entró a robar o entró a llevarse algo que puede ser una prueba? Eso es lo llamativo también. ¿Cómo es que no aseguraron ese lugar? ¿Cómo es que no había custodia policial? Teniendo en cuenta que allí sucedieron no un crimen, tres crímenes. Y bueno, al que están buscando es al que lo llaman Pequeño J, que es el que habría ideado todo esto, donde se desprende de un audio que le habrían robado dinero y cocaína. Es un líder narco de poca edad, por eso llama la atención, que ni siquiera estaba en los radares del personal de seguridad. Se habló mucho de homicidio agravado con alevosía, qué sé yo, pero al final todavía no está muy clara la figura. Al cambiar de fiscal seguramente va a haber más allanamientos ordenados. Con respecto a esta chica de 15 años, hace 3 años que se prostituía, por lo tanto, desde los 12 ya estaba ejerciendo la prostitución, algo que también no sé si será materia de investigación en este momento, digo por las responsabilidades de su entorno, pero ahora lo que ocupa es lo que ocurrió con esta chica, a la cual le habían amputado los dedos, la torturaron, le cortaron una oreja, todo esto en vida, le hincaron en la parte del cuello, pobrecita lo que le hicieron. El tema es que esta nena, porque es una nena, tiene una voz infantil, inclusive estoy escuchando algunos audios, y le había regalado, por ejemplo, a una hermana un billete de $100, miren cómo se manejaba, o sea, la habían visto también en redes, con un abanico de dólares, o sea, moneda extranjera. Evidentemente, algo sucedía en la vida de esa chica, que nadie le prestó atención hasta que pasó esto que estamos comentando. Pero más allá de todo esto, que no hay que centrar la mirada ahora en las víctimas, sino en los victimarios, es que se está investigando y es una puerta abierta todavía, con muchas intrigas y con muchas cosas que no se conocen sobre esta causa. El tema es si es la cuestión de droga, que es el principal punto por el que se sospecha desde afuera, digamos, porque desde adentro lo están tomando como un femicidio, como figura de femicidio, después se pueden agregar otras, dicen, por lo menos lo que escuchaba esta mañana. El tema es la violencia y la manera en que habrían ejecutado a estas chicas, como decíamos, como escarmiento, que no es algo que se vio últimamente en Argentina, y eso es lo preocupante. Bueno, siguiendo con otros temas, la Comisión Especial Investigadora de del fentanilo contaminado, ya se sabe que va a tener como miembros a 3 mujeres. Será conducida por Mónica Fein, que es la presidente por Encuentro Federal, por Silvana Giudici del PRO como vicepresidente, y como secretaria está Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. Son de 3 colores políticos distintos. Esto es en el Congreso, pero en la parte judicial, por el tema fentanilo contaminado, la novedad es que procesaron al dueño de HLB Parma, Ariel García Furfaro, y lo embargaron por $1 billón de pesos. Recuerden que cerca de 100 personas se cree que murieron por efecto de este fentanilo contaminado. Hay, además de él, 14 personas más procesadas, entre ellos sus hermanos, creo que uno zafó, y su propia madre, por el delito de adulteración de sustancias medicinales, resultado en muerte. Esa sería la figura. Y quienes fueron absueltos fueron la actriz Andrea del Boca y Julio De Vido, bueno, funcionario gubernamental del gobierno kirchnerista. Fueron absueltos por la Justicia Federal en el juicio por la novela Mamá Corazón. También otros funcionarios del INCA y de la UNSAM, que es la Universidad Nacional de San Martín. Fundamentaron el fallo, bueno, se va a conocer los fundamentos el 25 de noviembre. Fue filmada, recuerden, una telenovela que nunca se emitió,
con la productora de Andrea del Boca, habría recibido millonarios fondos públicos y se quedó inclusive con los derechos de comercialización, que nunca se pudo concretar, es decir, plata regalada. Pero sin embargo, aquí no pasó nada. Pedían para Andrea del Boca 3 años y medio de prisión. Para Julio Devido 4 años y medio. Bueno, quedaron absueltos. No sé si habrá apelación en estos casos, pero le cuento. Y esto es llamativo también. Por inacción del Estado, Cristina Kirchner no va a pagar una demanda de 22.300 millones. La justicia confirmó la caducidad de una demanda por inacción de vialidad en el reclamo. La decisión no afecta en absoluto la causa penal. O sea, el reclamo de los 685.000 millones está firme. Eso está firme. Sí, lo de la demanda resarcitoria de Cristina, eso se perdió. Y también en el orden judicial y policial confirmaron la quinta víctima del asesino serial de Jujuy. Estamos hablando de Matías Jurado. Se trata de otro hombre que fue identificado. Se hallaron muchos restos en el domicilio donde residía, ¿se acuerdan? Juan Carlos González, 60 años, es la quinta víctima. Por lo general, ahora se descubrió, ¿no?, que esta persona llevaba personas en situación de calle, las invitaba a su casa y las terminaba asesinando. Quinta víctima que se detectó ya, porque hay restos que fueron hallados allí y es lo que están tratando de cruzar datos para determinar las identidades de esas personas. Más inversiones. JetSmart en Chaco. Nueva ruta de Resistencia a Buenos Aires. Conectividad que representa un avance estratégico. Desarrollo turístico, comercial, empresarial de la provincia. Chaco avanza en orden. Mayor accesibilidad y competitividad. Gobierno del Chaco. ¿Para qué sirve? Planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, para salir de la coyuntura y pensar las políticas públicas necesarias para los próximos 20 años, para elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, para generar sinergia entre las inversiones públicos-privadas para el desarrollo del Chaco. ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos chaqueños. El PEP se construye con aportes de la sociedad civil, del sector público, del sector privado y del sector académico. ¿Por qué es importante la participación? Es importante que seas protagonista y que entre todos definamos el modelo de Chaco en el que queremos vivir. Gobierno del Chaco. Y por el juicio por YPF, Argentina inicia su defensa clave para evitar la entrega de las acciones, presentando el primer escrito ante la Corte de Apelaciones para defender su fallo ante lo que indicó Loreta Prescas, que es la jueza que quiere sí o sí cobrarle los 16.000 millones de dólares que supuestamente Argentina debe darle como resarcimiento a quienes resultaron afectadas en ese momento por la expropiación que había hecho Cristina y Kicillof cuando eran gobierno. De eso estamos hablando. Vamos a ver qué pasa porque es una puerta que se abrió para Argentina, pero la respuesta había que darla y vencía el plazo precisamente en la jornada de este jueves. Así que veremos en qué deriva todo esto. Bueno, en el orden económico, decirles que una petrolera colombiana está apostando fuerte en Vaca Muerta con una inversión de 500 millones de dólares. Es la Geopark. La operación provocó una suba de hasta el 9% en la cotización bursátil de la compañía. O sea que fue una buena reacción. También tenemos números, lógicamente, del dólar que sigue bajando. Dólar oficial cerró ayer a 1.355 pesos, bajó 5 pesos más. El blue, 1.405, estable. El riesgo país en 977 puntos. No operó el Banco Central, es decir, no intervino el Central, y hoy se espera que entre los dólares del campo. Por lo tanto, creen que las reservas del Banco Central pueden aumentar si es que, lógicamente, compran dólares. Las reservas habían aumentado más de 3.000 millones de dólares, por ejemplo. Y lo otro que no tiene que pasar, recuerden que hubo una banda que había dispuesto el gobierno, que es un piso y un techo. No debería
bajar más allá de 1.000 pesos el dólar. Vamos a ver qué pasa hoy, porque también eso puede generar problemas. Y a quienes no lo favorece, por ejemplo, es nuevamente al campo. Así que veremos hoy si no nos pasamos al otro extremo ahora. Bueno, la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre del año según el INDEC. Un dato positivo, aunque sigue habiendo muchos pobres. Son 6,5 puntos porcentuales con relación al semestre anterior. Afecta a casi 15 millones de personas. La indigencia fue del 6,9%. El semestre anterior había sido del 8,2% y afectó a 3.200.000 personas. El 45,4% de los pobres son personas de 0 a 14 años, hablando de los niños, los que están en situación de pobreza. De 15 a 19 años, un 37%. De 30 a 64 años, un 27,7%. 65 años o más, un 10,8%. Por regiones, la pobreza más alta en el NEA y el NOA, un 39%. En Cuyo, un 33,8%. En Patagonia, un 27%. En la región pampeana, un 30,5%. De todas maneras, estaba viendo que están cuestionando también esas mediciones porque dicen que no serían las correctas. Están pidiendo que se actualicen las mediciones por parte de la UCA. Hay dudas con respecto a esto, pero recordemos que cuando asumió Milei estábamos con una pobreza por las nubes. Esto parece ser que ya nos hemos olvidado, ¿no? Y con respecto a las jubilaciones, todavía no llegamos a los 400.000 pesos, con el aumento del 1,88% para octubre. El haber mínimo pasa a 326.298,38. Esa es la cifra que cobra un jubilado de la mínima, más el bono de 70.000 que va a seguir sin aumentarse el año próximo. Por lo tanto, en octubre un jubilado va a cobrar 396.298 pesos con 38. El máximo que puede cobrar un jubilado, excepto que seas Cristina o alguno de los, bueno, ya sabés, el máximo es 2.195.679,22. La UH pasa a 117.252 pesos. PBU, 149.266,62. La PUAM, 261.039 más el bono de 70.000 pesos, pasas a 331.039 centavos. Las pensiones por invalidez, 298.409. Asignación por hijo con discapacidad, 381.790. Pero para trabajadores registrados, monotributistas, veteranos de guerra, según la zona son los ingresos, abarca desde los 58.631, eso es para un trabajador, y el máximo en la Patagonia es de 126.245 pesos. Y la ayuda escolar anual también pasa desde los 42.039 hasta los 83.787 pesos. Son los números de octubre. Menos mosquitos, más salud. Conozcamos cómo se propaga la transmisión del virus. El mosquito pica a una persona enferma y se infecta con el virus. Luego, pica a una persona sana, la infecta con el virus. La persona infectada desarrolla los síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, malestar estomacal, vómitos, dolores musculares y articulares y sarpullidos. Ante estos síntomas, concurrir al centro de salud más cercano, beber mucha agua y hacer reposo. Nunca tomar aspirinas ni automedicarse. Gobierno del Chaco. Bueno, y vale decir que ayer una intriga que terminó pronto, porque cayó aquí en el Chaco, en Puerto Tirol, un objeto metálico del cielo. ¿Te imaginás? Generó alerta en toda la zona rural. La zona había estado resguardada a la espera de especialistas técnicos para determinar de qué se trataba, del origen, las características, y bueno, a simple vista ya se parecía como una turbina, ¿no?
y quemada, como que se hubiese quemado cuando ingresó a la atmósfera. Y finalmente se trata de un cohete espacial, parte de un cohete espacial, pero el tema es que hay que estar en alerta porque puede caer alguna otra parte de ese cohete espacial que evidentemente se desintegró. Ojo, eso cayó en una zona rural, por suerte. ¿Qué pasa si cae en una zona poblada? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Caen, nos vamos a enterar, si es que se cayó encima nuestro, se enterarán otros, no sé, pero esas cosas pueden llegar a ocurrir. Y ha pasado en zona rural, no provocó, que yo sepa, ningún tipo de lesión a nadie. Bien, y hablamos hoy de los niveles de pobreza. Bueno, Gran Resistencia registró un nivel de pobreza del 48,1% en el primer semestre del año. Tengo entendido que Formosa es una de las provincias que más midió en cuanto a pobreza, pero bueno, esto es en cuanto al primer semestre del año. Son 12,7 puntos menos que la medición anterior. Se ubicó como el segundo conglomerado con mayor índice detrás de Concordia, con un 49,2%, que afectó, en este caso, en el Gran Resistencia, 205.541 personas. Decíamos, Concordia un 38,1%. Y en otro extremo, en Ciudad de Buenos Aires, un 15%, 15,1% nada más de pobres le dio. Una medición, la verdad que llamativa, ¿no? Pero es Ciudad de Buenos Aires, no es el conurbano. Bahía Blanca le dio un 23,5% de pobres, Río Cuarto en Córdoba un 24,4%. Esto es lo que Corrientes, aquí en la zona, midió en cuanto a pobreza un 37,4% también, le dio menos. Y Formosa le dio un 28,3%. La ciudad, no estamos hablando de la provincia, estamos hablando de la ciudad de Formosa. Bueno, y a ver qué más me queda. La indigencia en el Gran Resistencia fue del 15,5%. Esto representa unos 66.388 personas. Eso es la indigencia medida en el Gran Resistencia. Gran Resistencia, Barranqueras, creo que Puerto Vilela, son varias localidades que están incluidas en esa medición, ¿sí? Bueno, y siguiendo con otros temas, ayer comentábamos que la miel chaqueña recibió medalla de oro y plata en un concurso nacional. El Ministerio de la Producción, Desarrollo Económico Sostenible celebró el logro de uno de los técnicos apícolas, quien representó a la provincia del Chaco en el concurso nacional de hidromiel realizado en la ciudad de La Plata. Obtuvo 5 medallas, una de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Se trata del técnico Diego Jiménez, que se desempeña en Juan José Castelli y que lo elabora esa miel hace 5 años en forma artesanal. Y le guste o no le guste, Chaco manda en miel, dijo. Estaba agrandado, pero bueno, está bien porque es fruto del trabajo, ¿no? Y hablando de posicionamientos, el nuevo Banco del Chaco, que se posiciona como uno de los bancos líderes en la región y referencia en el país, se ubica en el puesto 13 del ranking de bancos del país, que surge a partir de datos del Banco Central de la República Argentina. El crecimiento registrado por el nuevo Banco del Chaco en 2024 fue casi del 100%, efectivamente un 98,8% en el resultado neto respecto al año anterior, en el mismo periodo. Esto es en el 2023. Superado la media observada en el sistema financiero, que fue del 45,6% en ese mismo periodo. En 2024 se incrementaron los depósitos privados en un 137,6%, y también superó este año el 1.000.000 de cuentas de cajas de ahorro y unas 6.000 cuentas corrientes, el Banco del Chaco. Datos interesantes también, Y a ver, más para contarles que Rotarios de Corrientes y Chaco se reunieron para tratar un tema importantísimo, como es la preocupación por el puente Chaco-Corrientes, la construcción del segundo, no solo para ambas provincias, sino para toda la región. Esperemos que este empuje de esta institución sirva para que escuchen la demanda, que más que nada se agudizó después del accidente donde 15 vehículos resultaron afectados y una persona muerta
en el accidente que ocurriera la semana pasada en el puente Chaco Corrientes. Esto agudizó el reclamo por la construcción del nuevo puente, ¿sí? Bien, y comenzó el Encuentro Nacional de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de todo el país. Esto se está desarrollando en el Superior Tribunal de Justicia, en Resistencia. Bueno, y el gobernador estuvo entregando títulos de propiedad a familias de Resistencia. También en Tacopozo entregó nuevos equipos de telesalud y capacitaciones en una red sobre infarto. Se estuvieron entregando electrocardiógrafos, computadoras, monitores, un equipo de amplificación de sanidad para las actividades del personal hospitalario, entre otros. Y ayer tiramos como al pasar, hoy vamos a ver si ampliamos esto, de una niña de 11 años que había dado a luz y llegó herida al hospital de Castelli. Tenía sangrado ginecológico, lesiones e indicios de abuso sexual y un aborto incompleto. Después la madre de 37 años ingresó al hospital con un bebé recién nacido, hijo de la niña de 11 años, y quedó detenida. Aparentemente los padres quedaron detenidos, están investigando. Y el comisario Daniel Melchiori, el de Tacopozo, compareció ante la fiscalía, pero se abstuvo de declarar. Está acusado de apremios legales, privación de la libertad y abuso de autoridad que denunciaron los médicos de la Fundación Todos por Todos, imputado por la fiscal de Derechos Humanos. Es la que pidió que vaya con custodia de la Policía Federal, ¿se acuerdan? Que también generó un ruidito eso. Bien, y algo positivo. En el Hospital Pediátrico de Resistencia están capacitando a profesionales para que sus internados se reencuentren con sus mascotas. Qué bueno este datito, Esto nos habla también de los cambios que hay con respecto a la mentalidad que había con respecto a los cuidados y su relación con las personas, con los seres humanos, Cada vez hay más apertura en este sentido y lo celebramos. Nuestra alianza con el campo. Entregamos créditos en el campo a más de 387 beneficiarios. Créditos más emprendimientos a más de 169 beneficiarios. Créditos industria a más de 10 empresas. Total de créditos entregados, más de 567 beneficiarios. Una inversión que supera los 3.000 millones de pesos. Nuestro compromiso con el campo. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Sostenible. Bueno, hoy 26 de septiembre estamos celebrando la vida, que es viernes también, Día Nacional del Médico Cirujano. Un saludo para los médicos cirujanos, esos héroes que tenemos. Día Interamericano de las Relaciones Públicas también. Día Nacional del Empleado de Comercio. Recuerden que el lunes ellos van a tener su asueto. Hoy trabajan, pero igual el saludo para ustedes. Día Nacional del Marroquinero. Día Mundial de la Salud Ambiental. Día Internacional de Nacimientos Múltiples o Gemelos. Precisamente antes de ayer creo que nacieron triples gemelos, algo así, que es algo que no sucede a menudo. Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares también. Y un día como hoy nacía el doctor Cosme Argerich, fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Hace 267 años, pasó en el año 1758. Año 1973, el avión Concorde vuela de Washington a París en 3 horas 33 minutos, el más rápido en ese momento. Hoy se cumplen 52 años. Y el santoral recuerda a San Cosme y Damián, santos gemelos, patrono de cirujanos, médicos y odontólogos. Cosme y Damián, fueron dos hermanos médicos cristianos célebres por su habilidad en el ejercicio de su profesión y por su costumbre de prestar servicios desinteresadamente. Los dos hermanos fueron torturados, quemados vivos y como sobrevivieron fueron decapitados por orden de Diocleciano hacia el año 300 después de Cristo. La devoción a los dos hermanos fue una de las más extendidas a partir de la segunda mitad del siglo IV, en tanto que en el siglo siguiente, Teodoreto de Ciro refiere noticias de su martirio y su culto. Bueno, la festividad de Cosme y Damián había sido el 27 de septiembre hasta 1969, pero se cambió al 26 de septiembre, porque el 27 de septiembre son los 10 natalis de San Vicente de Paul, dice. Bueno, Cosme y Damián. Cosme es de origen griego, de cosmos, orden, o bien cosmion, ornamento.
o orden o ornamento, quiere decir cosme. Difícil de recordar, ¿no? Y Damián, a ver, del griego proviene, de Damasos, que se interpreta como someter, también proveniente de la deidad romana llamada Damia y del término damos, que proviene de demos, que significa pueblo. O sea, entonces, a ver, ¿someter al pueblo? No, por separado, entonces, someter o pueblo por separado, si no queda bastante feo, ¿no? Y famosos que cumplen años, como Alejandro Fantino, periodista y conductor, cumple 54 años hoy. Olivia Newton-John, cantante y actriz, cumpliría hoy 77 años. Y Linda Hamilton, actriz que cumple 69 años. Son los famosos que cumplen años en esta fecha. ¿Qué otro famoso estará cumpliendo años hoy? Vamos a ver, ¿qué hacemos? Sí, FM Láser, estamos aquí en esta sintonía para que usted nos esté escuchando, espero que esté del otro lado, si no tenemos la fanpage FM Láser 103.3, www.fmlaser.hacенvivo.com.ar, canal de YouTube FM Láser Villa Ángela, Personal Flow, Canal 2 de Villa Ángela, 7 de Resistencia y el resto del país con el programa Informe Especial, de las 19 a las 20 horas y de lunes a viernes. Y allí en los controles lo tenemos a él, aquí en el Prisma Radial con Pablo López, en los controles quien les habla Diana Taponier y desde el móvil Bachi Marcelo. Musicalmente ya estamos arrancando porque mirá cómo se nos fue la hora. Asado y cumbia, claro, hoy es viernes, pero primero a trabajar con Lucas Subo, arrancamos un enganchadito.